pero claro, hoy día vamos a hacer una reunión porque realmente debe la señora explicar por qué ha manifestado eso ante la Fiscalía. Porque está haciendo daño a una institución. Y la institución no es César Acuña. Estamos ya conectados vía Zoom con César Acuña Peralta, presidente de Alianza por el Progreso y fundador de la Universidad César Vallejo, que está en el ojo de la tormenta por la denuncia de plagio formulada contra el presidente Pedro Castillo y de paso contra su esposa. César, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Primero agradecerte por darme la oportunidad de estar en comunicación con todos tus oyentes. Y digo agradecerte porque quiero que me dé la oportunidad de desmentir lo que anoche salió en un programa de televisión, donde manifiesta que la señora Carolyn ha escuchado que ha habido un negociado entre el presidente y César Acuña, cosa que es completamente falso. Más bien un poco preocupado, no sé quién lo estaba utilizando a la señora Carolyn para decir tanta barbaridad. Y digo esto porque el grado de bachiller, el grado de la maestría del exalumno Pedro Castillo fue en el año 2012. En el año 2012 César Acuña no conoció a Pedro Castillo. Y quiero decirte que en el año 2012 el grado de maestría está registrado en la Asamblea Nacional de Rectores, y luego cuando aparece el SUNEDU, todos los grados que tenían en la Asamblea Nacional de Rectores pasaron al SUNEDU. El grado está registrado en la SUNEDU porque en el año 2012 el exalumno Castillo ha hecho su tesis, ha sustentado, y la tesis está registrada en el Centro de Comunicación de la universidad. Por eso que a mí me llama la atención qué negociado puedo hacer yo con el presidente. Más bien la pregunta es quién está quién está atrás de la señora Carolyn para mentir. Además, Nicolás, quiero decirte que yo la primera vez que lo conocí al exalumno Pedro Castillo ha sido en julio del 21, cuando se le proclamó presidente. Entonces, en ese sentido, creo que me preocupa porque hay mala intención contra la universidad. Y no solamente, y cuando hablamos de la universidad, mala intención de desprestigiar a la universidad donde estudian miles de estudiantes, desprestigiar donde estudian a miles de padres de familia. Entonces yo sorprendido y la verdad preocupado porque Panorama ha publicado esa noticia que hace daño a una universidad que tiene dentro de sus aulas a miles de estudiantes. Entonces que quede claro que no tengo ningún negociado, y que la tesis donde se graduó, con quien se graduó, ha sido hecho en el 2012, y malintencionadamente están divulgando o haciendo entender que la tesis ha sido recién hace un mes, hace 2 meses, y que nunca hubo tesis. Ahora, lo que ha dicho literalmente César, estoy viendo acá el reporte que hace el propio programa Panorama, de lo que declara Carolyn López el 10 de marzo. Ella asiste a la Fiscalía de Lavado de Activos para iniciar su proceso de colaboración eficaz, y durante sus declaraciones se refiere también a la tesis del mandatario Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes. Bruno Pacheco, son las frases textuales de Carolyn López, dice: Bruno Pacheco me contó que había un tema relacionado con la tesis de la Universidad César Vallejo. Además, tramitó la maestría del presidente y la primera dama. Es lo que ella ha dicho ante la fiscal Taquire. También pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero le iba a salir el título. Era un pacto con César Acuña, es en resumen lo que dice. O sea, lo que da a suponer
es que cuando el presidente se instala como presidente, no estaba saneado su título. O sea, tú dices que esto no es así, que ese título ya existía. Ese es lo que ha dicho la señora Carolina es completamente falso. Falso, porque el grado de maestría lo obtuvo el presidente Castillo, el exalumno del presidente Castillo, ha sido en el año 2012. Y para tener el grado, ha presentado su tesis de acuerdo a las exigencias académicas del año 2012. Entonces, por eso que yo te agradezco, porque creo que el pueblo peruano tiene que enterarse que lo manifestado por la señora Carolina y lo manifestado por lo de anoche, anoche es mentira. Mentira, porque no ha habido ningún negociado. No, los trámites tienen que haberlo hecho en el 2012, o si no, ¿cómo se registra el grado es decir, no había nada, de rectores? César, lo que tú dices, cómo aparece registrado claro, en la SUNEDU. La SUNEDU apareció en 2014. Entonces, pero ahora lo quieren dar a entender que hay un negociado entre que no estudió, que no hizo la tesis, cosa que es completamente falso. Ahora, que esa tesis tenga temas de plagio es otra cosa que tiene que aclararse, tiene que investigarse, y luego la universidad tendrá que tomar la decisión, pero es otro tema. Ya, pero otro por eso, tema que le interesa a la universidad aclarar. Ya, aclarar, porque no está de por medio el prestigio de una universidad que cobija más de 150.000 estudiantes, y el más perjudicado son mis alumnos. Por eso que yo he salido ahora como fundador de la universidad. Y además tengo que decirte, en el tema académico tenemos las autoridades, tenemos rector, vicerrector, pero así, a mí sí me ha indignado anoche, cómo es posible que la señora Carolina mienta ante la Fiscalía, y la gran pregunta, ¿quién está atrás de estas noticias para desprestigiar a una universidad que creo que no vale la pena, ¿no? Que lo desprestigian de esa manera. El tema entonces es porque lo que da a entender la declaración de Carolina López son dos cosas. Primero, que había algo pendiente con respecto a las maestrías del profesor y de su esposa, y en segundo lugar, que él de alguna manera tuvo una intervención en esto, y finalmente que tú hiciste un pacto que incluía supuestamente el resolver este problema. ¿Había algún problema pendiente con los títulos del profesor? Ningún problema. Ese grado lo obtuvo en el 2012. Ese grado fue registrado en la Asamblea Nacional de Rectores en el 2012. Y cuando aparece la SUNEDU, sí, todos los lo grados de la Asamblea pasaron al SUNEDU. Ahora, más bien hay que investigar cuándo fue registrado en el SUNEDU, y no es que no ha habido ningún trámite pendiente para registrar ese grado de maestría. Bueno, tú dices que no conocías que en 2012... ¿Quién está atrás de esta noticia que hace daño a una universidad y que hace daño a miles de estudiantes y a miles de padres de familia? No, además es claro, ahí te doy razón en un punto, ¿no? O sea, el profesor Castillo, el año 2012 era militante de Perú Posible, y ni soñaba con ser presidente de la República. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se ha pasado su tesis por este programa de verificación ¿no es cierto?, de copia o de uso de material, el Turnitin famoso, y ha salido un porcentaje mayor del que debería admitirse. ¿Qué cosa está haciendo la universidad con respecto a esto? Y antes que ello, ¿qué pasó? O sea, porque sí es cierto que el profesor ha plagiado, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? En el año 2012 no teníamos el Turnitin. Ninguna universidad en el Perú, no, salvo la Católica, tenía el Turnitin. Y recién, a partir de 2016, la universidad compró el Turnitin, y a partir de eso hemos evitado hemos tratado de evitar el tema del plagio. Pero cuando se graduó el presidente no había Turnitin, y seguro que si teníamos el Turnitin hubiéramos tenido cuidado. Pero es un tema diferente a lo que anoche ha propalado. No, claro, a mí me interesa demostrar al pueblo peruano que César Acuña no tiene ningún negociado con el presidente,
Yo no he intervenido en absoluto sobre el grado que ha obtenido en la... Mira, yo no sabía, yo recién últimamente me he enterado que el presidente estudiaba en la Vallejo en Tacabamba. Ni siquiera sabía. No, entonces, todo lo que quiero digo, ¿por qué la señora Karelyn López ha manifestado que ya hay un negociado entre Pedro Castillo y César Cuéllar, cosa que es completamente falso? El tema del plagio tiene sus plazos, hay una comisión, sí, vamos a evaluar. Pero ¿qué consecuencias podría tener? Es decir, la universidad constituyó una comisión, esa comisión va a investigar qué ocurre si esa investigación concluye en que efectivamente el profesor Pedro Castillo ha cometido plagio. ¿Cuál es la sanción? Hay tres opciones. La primera opción se llama atención, tiene que llamar atención, que él sigue siendo exalumno, nos olvidamos que es presidente. Él terminará de ser presidente y siempre va a ser exalumno. Segundo, según lo que se aplica en otras universidades, se le da la opción de mejorar la tesis en un tiempo determinado. Y tercero, ya cuando es grave, ya la última instancia es quitarle el grado de la maestría. O sea, de eso va a depender de la comisión. Y luego nosotros vamos a informar todo el trabajo de esta comisión será informado a la SUNEDU. Porque la SUNEDU es la que tiene que saber qué es lo que ha hecho con el exalumno Pedro Castillo. Ahora, sin embargo, hay una investigación que ya abrió el Ministerio Público sobre la denuncia de plagio, porque se supone que más allá de una falta, digamos, contra la universidad, es decir, de haber presentado para optar la maestría como material suyo, el que en realidad era ajeno, hay también supuestamente la comisión de un delito, ¿no? De apropiación de propiedad intelectual ajena, contra la fe pública, o el hecho incluso de haber utilizado, ¿cómo queda por ejemplo el tema de haber utilizado un título para mejorar su condición laboral o para declarar su historia de vida que está basado en un título obtenido de manera irregular? O sea, ¿qué consecuencias puede tener a otros niveles? Nicolás, eso lo va a determinar el Poder Judicial. Todo lo que es la parte judicial lo determinará el Poder Judicial y todo lo que es la parte académica lo va a determinar la universidad. Pero sí quiero decirte que nosotros tenemos en físico el original de la tesis hecho por Pedro Castillo. Exitosa. Esa tesis se ha entregado al programa Panorama. Esa tesis está disponible para que hagan cualquier investigación. Nosotros no podemos, ahora es un documento público y por lo tanto daremos todas las facilidades porque, mira, realmente a nosotros como universidad nos interesa que el Poder Judicial investigue, que el Poder Judicial sancione, que el Poder Judicial califique los delitos que ha cometido el presidente. Entonces, en ese sentido, eso le corresponde al Poder Judicial y daremos todas las facilidades. Tenemos nosotros un acta donde el presidente ha sustentado su tesis, tenemos el documento en la cual está la tesis, tenemos el documento en físico, por lo tanto, nosotros vamos a colaborar en todo porque está de por medio el prestigio de la universidad, está de por medio una institución académica que no se debe en lo posible de mezclar con la política. Una cosa es la parte académica, una cosa es la parte política y una cosa es de utilizar la universidad para hacer daño a un exalumno. Ahora, Beatriz Merino, que es la presidenta ejecutiva actualmente de la universidad, ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: he solicitado a las autoridades académicas de la Universidad César Vallejo que difundan en el portal institucional la tesis de los exalumnos Pedro Castillo Terrones y Lilia Paredes Navarro, por tratarse de información de naturaleza pública dispuesta por el Tribunal de Transparencia. Es decir, la tesis del profesor Castillo y de su esposa están disponibles en este momento en el portal de la Universidad César Vallejo. Está disponible, está a disposición de todas las autoridades que lo quieran tener, porque reitero que eso es un documento, si una tesis, una investigación casi es un documento público, ¿no? Solamente que creo que antes de bueno, en este caso es una cuestión especial, pero antes de dar publicidad a una tesis hay que pedirle permiso al autor. Pero en este caso ya intervino el Poder Judicial
ya intervino la Fiscalía, lo que tenemos que hacer es dar todas las facilidades. Ahora, hay otro tema más que va a tener que ser incorporado a la investigación, tanto de la universidad como la Fiscalía. En el programa Panorama, el doctor Gerardo Gaitán aparece como asesor en la tesis de maestría del profesor Castillo y de su esposa. Sin embargo, él ha dicho, él ha negado que él haya sido asesor del profesor, pero sí de su esposa. Él dice, quien habla no ha participado como asesor de esta tesis. Yo he sido profesor de un curso y el profesor no es el asesor. ¿Cómo voy a ser asesor? Sería asesor informal y el asesor informal no tiene ningún valor, dice él. Es decir, esto es un problema adicional, porque el profesor presentó como si fuera su asesora quien en realidad había sido su profesor, lo cual claramente no es lo mismo, ¿no? Porque el asesor se supone que es quien revisa la tesis, ¿no es cierto? Y la evalúa. Mira, Nicolás, qué bien que me has preguntado. Nosotros como universidad tenemos autonomía académica, cosa que no la hace ninguna otra universidad. Nosotros en el 9º ciclo tenemos un profesor que le ayuda a los estudiantes a hacer el diseño de la tesis. Y en el 10º ciclo tenemos un profesor que le ayuda a desarrollar la tesis, para evitar que los alumnos paguen a otra persona en hacer la tesis. ¿Qué es lo que, luego, claro, que es algo que lamentablemente, disculpa que te interrumpa, César, pero yo hablé de esto la semana pasada y alguna gente se mortificó, pero es real. O sea, hay mucha gente que paga a personas para que le hagan la tesis. Y nosotros estamos evitando que le hagan la tesis, porque la Universidad Vallejo invierte en docentes para que en el 9º ciclo ayuden al estudiante a diseñar la tesis, y en el 10º ciclo el desarrollo de la tesis, y luego luego del diseño y del diseño y desarrollo, el chico hace el informe, y luego de ese informe hay una comisión, hay el comité de evaluación de esta tesis, y se da el grado. Terminan en diciembre y luego en febrero automáticamente casi el chico de la Vallejo tiene su grado de bachiller, cosa que no lo hace otra universidad. Y eso lo hacemos para evitar que el estudiante pague a terceras personas para que le hagan la tesis. En caso de la maestría es lo mismo. O sea, me acuerdo que en la época de 2012, 2013, para atrás, la maestría se hacía en 4 semestres, pero en el tercer semestre hacían el diseño y en el cuarto semestre hacían el desarrollo, y luego se le nombraba una comisión para evaluar la tesis. Eso, por ejemplo, no se sabe. Si es cierto, el profesor no ha sido nombrado como asesor, sino eso lo pagaba la universidad. No había, o sea, un estudiante de la Vallejo no tiene un asesor así individual con resolución. Se le otorga una cantidad de estudiantes para que lo asesore durante el semestre. ¿Y por qué? Yo te rogaría, César, que escuchemos exactamente lo que dijo el profesor Gaitán para aclarar este punto, si me permite. ¿Podemos, señora Magariño, escuchar lo que dijo el profesor Gaitán? La universidad se resuelve contratar al doctor Gerardo Gaitán como asesor de la tesis tal, sino ¿cómo voy a ser yo asesor? Sería un asesor informal, y el asesor informal no tiene ningún valor, y el jurado está en la responsabilidad de evaluar y encontrar los vacíos que encuentra en la tesis para darle al doctorando o al maestrista, en este caso al profesor Pedro en su calidad de alumno, para que levante las observaciones. Eso es lo que dijo exactamente el profesor Gaitán. Ahora, lo que tú dices es que él no fue contratado individualmente para ser asesor de la tesis de maestría del profesor Castillo, sino que él era profesor de un grupo de alumnos para asesorarlos en la tesis. Eso es lo que tú sostienes. Así es. O sea, vamos viendo el caso de la maestría. En esa época, era de 4 semestres y cada semestre tenía 15 créditos. La maestría duraba 60 créditos y era 15 créditos por semestre. Bueno, en el tercer semestre la universidad pagaba a profesores, no se le decía que era su asesor,
pagaba a profesores para ayudar a diseñar la tesis, para ayudar a diseñar el trabajo de investigación. Y en el cuarto semestre paga, como lo hace hasta ahora, la Vallejo paga a un profesor para que le ayude a desarrollar la tesis. Y luego el chico hace el consolidado, y tiene razón el profesor Gaitán, ese documento se le entrega al jurado 30 días y él lo revisa y el jurado hace las observaciones y cuando ya está todo terminado hacen la sustentación. Es lo que hace la universidad. Ahora, por eso que cada profesor de diseño y desarrollo no tiene resolución de asesor, pues. Es normal. César, evidentemente esto va a continuar y quiero aprovechar que estamos conectados contigo para aprovechar estos últimos 4 minutos para preguntarte cuál es tu posición sobre la situación política. Es decir, en este momento está claro que el doctor Aníbal Torres Vázquez va camino a dejar de ser presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la salida? La vacancia del presidente Castillo, para lo cual se requerirían votos que hasta ahora no se tienen, el adelanto de elecciones, la renuncia del presidente. ¿Cuál es tu posición personal sobre cómo salir de este entrampamiento político en el que estamos? Mira, por el bien del país, el presidente Castillo debería renunciar, debería. Pero si es que no quiere renunciar, yo creo que, mira, ha pasado de julio del 21 hasta ahora, ya tienen que haber conocido personas. Y si ya conoce personas, yo le recomiendo que elija un buen premier, que se deje ayudar, que está de por medio el país. Y este premier que trate de tener los mejores profesionales, pero que sean profesionales con experiencia en el sector. Y lo más importante, que estén dispuestos a sacar a nuestro país de esta crisis, porque realmente ahorita hay una crisis política, y esta crisis política lo está generando el Ejecutivo, porque todas las fuerzas políticas le están pidiendo al presidente que mejore su Consejo de Ministros. Pero, por ejemplo, le están pidiendo que cambie su premier, ¿y por qué no lo cambia? Entonces, César, eso pero no por ejemplo, se ha hablado... Pues en ese sentido... Sí, discúlpame, pero se ha hablado, César... Te digo, Nicolás, porque tenemos que ser muy realistas. Pues ahorita, mire, la última votación de la vacancia no fueron 44, ya fueron 54. Mientras las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo y piensen en el país y se pongan de acuerdo en decir, bueno, pues la salida para salir adelante es bajar al presidente, pero va a ser imposible. Va a ser imposible porque cada vez veo que hay congresistas que se están acostumbrando diremos, en el Congreso y no toman la decisión que deben tomar ellos. Porque después de todo, yo tengo una pregunta responsable de lo que está pasando es el Congreso y el Ejecutivo. César, yo tengo una pregunta bien puntual. Se supone que en este momento el presidente está deshojando margaritas si acepta la propuesta de Vladimir Cerrón, que pasó de que no iba a ser ni portero a tener ministros y hasta decidir la orientación política del gobierno, en el sentido de que su hermano Valdemar o Guido Bellido sean los nuevos presidentes del Consejo de Ministros. Y en el otro extremo está la alternativa de que Máximo San Román se convierta en presidente del Consejo de Ministros. Entiendo que no ha tenido uno, sino hasta 2 reuniones ya con el presidente en los últimos días. ¿Tú verías con buenos ojos y respaldarías la posibilidad de un gobierno o un gabinete encabezado por Máximo San Román? Me piden, por favor, tenemos que ir a la pausa. ¿Tú me harías el favor, César, de mantenerte conectado con nosotros y regresar para unos breves minutos después de la pausa y hablar un poco más de política? Muchas gracias, Nicolás. Encantado. Muchas gracias. Regresamos con César Acuña. Estamos en Exitosa, la voz de las madres del Perú en este mes de mayo. Estamos conectados vía Zoom desde Trujillo con César Acuña Peralta. Y yo te había preguntado, César, ¿cuál es la salida de esta situación? Se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de que Máximo San Román pueda encabezar un gabinete de consenso. Es más, el presidente ya se ha reunido con él. No sé si han hablado directamente sobre este tema, pero es decir, ¿cuál sería tu opinión si ocurre algo así? Que obviamente no le gustaría al señor Vladimir Cerrón, ¿no?
Mira, la salida de esta crisis es mejorar el gabinete. Esa es la salida. Y para mejorar el gabinete tiene que tener un buen premier, un buen presidente del Consejo de Ministros. Y realmente conociendo al doctor Máximo, al ingeniero Máximo San Román, yo creo que sí podría ser un buen premier. ¿Por qué? Porque tendría la capacidad de aglutinar ministros que le ayuden a hacer una buena gestión. Porque realmente hoy día estamos en crisis porque el presidente, de la mano con su Consejo de Ministros, no tienen capacidad de gestión. Y además, a veces yo me pongo a reflexionar hasta entendible, nunca se imaginaron gobernar el Perú. Es que gobernar el Perú no es gobernar una escuelita en Puña. Gobernar el Perú es estar pendiente de 33 millones de peruanos. Y gobernar el Perú es tener gente que le ayude a gobernar al presidente, cosa que hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, a mí me preocupa porque, bueno, pues en julio del 21 no conocía a nadie, pero ya ha pasado cerca de 10 meses, o a ser cerca de 10 meses, entonces yo creo que a esa altura el presidente ya tiene que haber conocido a las personas que le podrían ayudar. Y lo más importante, y lo vuelvo a repetir, su compromiso es con el Perú, no con Cerrón. Su compromiso es con el Perú, no con sus militantes de Perú Libre. Porque un presidente no es presidente de un partido, es presidente de los peruanos. Por eso es que yo creo que las fuerzas políticas hoy le están pidiendo al presidente Castillo que tiene que cambiar el premier, tiene que saber escuchar. Porque la única forma de ser un buen gobernante es escuchar en este caso, escuchar a la gente que representa a los peruanos del Parlamento Nacional. Si no lo hace, es enfrentarse con el legislativo. Por lo tanto, esperemos, la verdad es lamentable porque cada día hay más crisis política, cada día hay más crisis económica, la canasta familiar se ha duplicado, la gente no tiene que comer. O sea, por más que uno le dé sus bonos, ¿no? Aprovechando que tenemos la bonanza de la minería, esto se va a acabar mañana. El día que no haya ingreso por la minería, ¿qué cosa va a pasar en este país? Este país no lo va a salvar nadie, y el responsable de esto va a ser el presidente que tenemos ahora. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes, César, frente a las interpelaciones que se supone, por lo menos en el caso de Aníbal Torres Vázquez, se supone que va a terminar en un voto de censura? ¿Cuál es la postura, cuál es el ánimo con el que ustedes van a enfrentar estas interpelaciones? Pues yo creo que la interpelación es un derecho constitucional. Será el premier, le harán las preguntas, él explicará, y de acuerdo a los que explique, pues me imagino que las bancadas tomarán la decisión. Es lo bueno de las interpelaciones. La interpelación es que vaya y explique, y si explica y si tiene la capacidad de explicar, creo que no se va a llegar pues a la censura. Pero si los congresistas no se sienten, diremos, que la respuesta les satisface, bueno, pues la última etapa de la censura. Y eso va a depender también de la mayoría de las bancadas que se pongan de acuerdo. Hoy más que nunca, las bancadas tienen que ponerse de acuerdo pensando especialmente en el país. Ahora, César, y sobre el tema de SUNEDU y las modificaciones a la composición de su consejo directivo que se han aprobado a través de una ley que sorprendentemente unió en una alianza real en la práctica a la hora de votar a Fuerza Popular, Renovación Popular y a Perú Libre, o a la mayor parte de Perú Libre. Pero ustedes no estaban de acuerdo. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto? El presidente ha dicho que va a observar la ley. Nosotros como partido hemos demostrado en la votación, nosotros estamos de acuerdo que tengamos una entidad, una institución llamada SUNEDU que controle la calidad de las universidades. Y yo digo creo que lo mejor que le ha pasado al Perú es que se cree el SUNEDU. ¿Por qué? Porque a las universidades nos ha obligado a mejorar la infraestructura, nos ha mejorado a mejorar los laboratorios, a mejorar docentes. Y te digo esto porque, mira, nosotros como universidad hemos sido licenciados, pero nos ha costado
mucho esfuerzo, mucho trabajo pensando en los estudiantes. Entonces, en ese sentido, la bancada de APP, la posición es que va a defender la SUNEDU. Pensamos en la calidad, pensamos en el mejoramiento de la investigación, pensamos que la universidad tiene que ser un espacio natural para formar profesionales pensando en el país. Para terminar, César, ustedes han exigido a sus militantes que participen que estén participando en cargos públicos, que renuncien o que salgan del partido, ¿así es? Mira, nosotros, en primer lugar, ningún cargo que ocupan los militantes de APP con el gobierno no ha sido negociado con nadie. Creo que nosotros tenemos cerca de 260.000 militantes. No, si hay profesionales de nivel que son llamados por el Ejecutivo, no podemos prohibir que trabajen, pero que quede claro que ningún puesto de trabajo que han obtenido los militantes de APP ha sido por un favor o un negociado entre el gobierno y el partido, y más aún negociado con el fundador. Yo he dicho y voy a decir, yo no tengo nada que pedir al presidente, no tengo nada que pedir al Ejecutivo, porque todo lo que he logrado en mi vida es trabajo y esfuerzo más de 40 años. Por lo tanto, creo que yo he dicho que ¿qué interés tengo yo de negociar con el Ejecutivo? Nada. ¿Qué interés tengo yo de estar cerca del presidente? Nada. Exitosa. ¿Qué interés tengo yo de ayudarle de haber ayudado en el 2012 para que el presidente haga su grado? Nada. ¿Por qué? Porque en ese sentido, gracias a Dios, yo no vivo de la política, vivo de mi trabajo. Para terminar, César, ¿vas a demandar a Karelyn López? Porque por lo que tú dices, es que ella prácticamente te ha difamado el día de ayer. Pero claro, hoy día vamos a hacer una reunión, porque realmente debe la señora explicar por qué ha manifestado eso ante la Fiscalía. Porque está haciendo daño a una institución. Y la institución no es César Acuña. La institución son más de los 170.000 estudiantes, son más de 170.000 familias que están dentro de la universidad, que lo único que está haciendo es desprestigiar a una universidad que nos ha costado tanto esfuerzo, tanto servicio y se ha ganado el corazón de los jóvenes. Entonces, en ese sentido, la gran pregunta, ¿quién está atrás de esta señora? ¿Por qué ha hablado eso ante la Fiscalía? Tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Si es que César Acuña le ayudó a Pacheco, a su esposo, al presidente, a conseguir su grado de maestría, cosa que voy a insistir para terminar, ese grado pues es del año 2012. No, ya ha pasado más de 10 años. Y no nos digan que ahora recién Bruno Pacheco ha hecho la gestión para entregarle el grado al presidente. Y ese título y ese grado está registrado en la SUNEDU de hace tiempo. Más bien hay que ver desde cuándo está registrado en el SUNEDU. Pero para nosotros, ese grado está registrado en la Asamblea de Electores 2012-2013. César, te agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido muy gentil, como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy amable. Gracias.